Bueno, pues a nombre de Beatriz Miranda, de 17, del Instituto de Estudios Críticos, que es quien apoya este esfuerzo de los conversatorios, bueno, hoy me toca a mí. Por el momento ahorita Beatriz no se encuentra en el país, entonces, pero bueno, me pidió que pudiéramos darle continuidad a este esfuerzo. Si quieren, podemos hacer como una breve ronda de presentación para que nos empecemos a ubicar, y ya el último yo me presento y bueno, ya empezamos a hacer este diálogo. Entonces, no sé si quieren. Sí, claro, yo soy Sol Villagrán. Estoy aquí desde los anteriores, he venido dando seguimiento. Es muy interesante todo lo que se ha expuesto en todos estos conversatorios. No sé qué más. ya no soy lo que usted considere que debamos saber. Sí. Gracias. Es Sol Villagrán. Sol. Ok. Bueno, mi nombre es Eduardo Maceda. Pues apenas me intereso sobre estos diálogos y bueno, estudio en la Facultad de Psicología, ya estoy en séptimo semestre y bueno, creo que es un tema muy interesante, ¿no? Desde mi percepción, creo que es una lucha constante de derechos, de igualdad, de proporcionar oportunidades a las personas, ¿no? Y no solamente a personas con discapacidad, sino yo creo que a una sociedad que ha vivido pues anteriormente pues sumisa, callada, ¿no? Creo que abrir estos espacios damos oportunidad a que otras personas alcen la voz y puedan valorar o podamos valorar pues que también tienen derechos y tenemos que abrir oportunidades, más oportunidades, ¿no? Bien, buenas tardes. Mi nombre es José Alberto Tlapale Reyes. Trabajo en el DIF y aquí me encuentro en aquellos años era una jovenzuela, la conocí desde hace algunos años. Estoy en el área de discapacidad. Trabajo en un programa que se llama Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad en el DIF de la Ciudad de México. Y siempre andamos en la búsqueda de aprender cosas nuevas. Y venimos a dar aquí desde la primera sesión y aquí estamos. Muchas gracias. Yo soy un de Ortiz. Vine incluso por pura curiosidad, porque dice que es institucionalización de los discapacitados. Se considera eso. Súper, muy bien. Muchas gracias. Yo soy Susana Ortega, trabajo para Fundación Dianel, es una fundación que apoya a niños y a niñas con discapacidad. Y mi interés es conocer, aprender, conversar con ustedes, que intercambiemos ideas, con el único fin de poder participar en las cosas que vayan saliendo para los derechos de estas personas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Díaz. Yo trabajo en el DIF, en el programa de becas para personas con discapacidad. Soy trabajadora social. Y bueno, me interesa el tema de discapacidad porque, como dice el doctor, pues en eso estoy. Y entonces es como para cuando nos pregunten también los derechohabientes o los que no son derechohabientes, cuáles son sus derechos, sus inquietudes y saber qué decirles, saber qué contestar. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Guillermo García, yo soy bibliotecólogo. Próximamente voy a iniciar una maestría en políticas públicas en la UAM Xochimilco y estoy viendo que una de mis líneas de trabajo que yo pretendo investigar está vinculado a personas con discapacidad en el tema de acceso a la información y acceso a la cultura. Entonces me interesa mucho también, mi razón principal para venir aquí es un poco acceder a información y perspectivas críticas sobre cómo abordar el tema. Ok, muchas gracias. ¿Psicólogo eres? No, bibliotecólogo. Bibliotecólogo. Sí, es psicólogo. Yo también, justamente. Bueno, pues mi nombre es Emma González. Trabajo, ya lo dijo el doctor, desde que era muy chiquita en el tema.
Más o menos como en el 2000 empecé a trabajar este tema en la PAC como maestra, en ese tiempo como maestra de educación especial. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo he tenido la oportunidad de ver un poco el ciclo de vida de la población con discapacidad, sobre todo intelectual, y desde hace unos 5 o 6 años con discapacidad psicosocial, ¿no? Personas en condición de psiquiatría y en diferentes ámbitos. Principalmente en estos últimos años me he dedicado a todo lo que tiene que ver con esta población en estado de reclusión, ya sea en prisión o en albergues o hospitales psiquiátricos. Entonces, unido con esta parte de derechos, específicamente en el tema de capacidad jurídica, que me parece ya tuvieron justo por parte de la clínica jurídica, todo lo que tenga que ver con la representación de esta población ante la ley para la exigencia de derechos. Platicando un poco, actualmente me encuentro cursando la maestría de teoría crítica, justamente, y bueno, uno de los temas que generalmente abordo son discapacidad y género, ¿no? Algunos estudios de género, también feminismo, y pues bueno, también en esa misma línea impulsamos un proyecto desde hace 5 años aproximadamente de la desmanicomialización o de la desinstitucionalización psiquiátrica. Y bueno, yo quisiera también como empezar preguntándoles también a ustedes, y con este afán de poder hacer este diálogo, ¿qué se imaginan ustedes que es la desinstitucionalización? Y a partir, yo creo que de esto, ir tejiendo un poco cuál ha sido mi experiencia en cuanto al tema, y vamos encuadrándolo como en una conversación que tenga que ver justo con las 2 sesiones anteriores que han tenido, que era lo que me pedía Beatriz, como enlazar un poco, con el tema de capacidad jurídica, que lo dio Guadalupe Barrera, que es la directora de la clínica jurídica. Ahorita les comento un poco lo que es la clínica jurídica, y el proyecto de Open Habitat, que vino Elsa Leonel a comentarles acerca de un poco de lo que era, ¿no? Entonces igual retomamos un poco de estas sesiones anteriores con la intención, pues bueno, de ir como construyendo algunos conceptos que nos sirvan de base para la discusión. Entonces, les platico brevemente lo que es la clínica. La clínica pertenece al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Es un programa que depende directamente del área de humanidades. Y lo que nosotros hacemos en la clínica es, surge, y el nombre lo retoma un poco a la medicina, con la intención de la práctica. Los estudiantes de Derecho no hacen prácticas como tales, ¿no? Bueno, sí es servicio social, pero no llevan como tal un semestre dedicado como a las prácticas profesionales. Entonces, un poco lo que nosotros buscamos en la clínica es que los estudiantes puedan no solamente participar en las estrategias, sino que ellos diseñen las estrategias. Funcionamos como una especie de guía, y trabajamos diferentes disciplinas porque, pues bueno, pensamos que en la atención a la discapacidad, pues sí necesitamos la parte multidisciplinaria, porque una sola disciplina no la entiende, ¿no? O una sola disciplina nos queda muchas veces corta con los límites que tienen las disciplinas. Trabajamos con estudiantes de Derecho, con estudiantes de Psicología, que es con quienes yo trabajo directamente,
apoyo en esta coordinación. El eje central de la clínica es la parte de derecho, y las disciplinas que nos congregamos alrededor de la clínica funcionamos como una suerte de auxiliares. La psicología, está trabajo social, muy pronto estamos por incorporar antropología y comunicación, con la intención de ir documentando estos procesos, y nos basamos exclusivamente en llevar casos que tengan que ver con la representación de la persona ante la ley, ¿no? La figura, por ejemplo, una de las figuras con las cuales trabajamos de manera constante es todo el tema de la interdicción, no promoviéndola, sino al contrario, un poco como buscando otras formas, ¿no? Que no sean restrictivas o que no anulen la voluntad de la persona con discapacidad, sino que funjan como sistema de apoyo. Trabajamos con todo lo que tenga que ver con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, y en el tema de la desinstitucionalización hacemos un cruce entre la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y el 19, que es todo lo que tiene que ver con servicios en la comunidad. Entonces, hola, acabo de llegar. ¿Cuál es tu nombre? Natalie Martínez. Hola Natalie, apenas estamos empezando. Entonces, es que me invitaron con una equivocación. Pues perdida al trabajo y pues acepté. No te preocupes, qué bueno que ya llegaste. Gracias. ¿Quieres presentarte? Sí. Sí, ok. ¿Algo que nos quieras decir de ti? Pues que estoy media loca. Que soy muy aventurera. Ok. Sin querer siempre me ando metiendo en aprietos. Que ahorita no tengo empleo. Ando buscando empleo. Estudio promoción de la salud en la Universidad de la Ciudad de México. Estuve en la Escuela Nacional para Ciegos en Mesoterapia. Que adquirí mi discapacidad. Yo no digo que soy una persona con discapacidad, sino que vivo con una condición, que es la visual, ¿no? Y ¿qué más? Pues así, que ahorita, por ejemplo, ando vendiendo cosas, así, Ok, pues muchas gracias y bienvenida. Y bueno, lo que nos convoca hoy es el tema de la desmancomunización. Entonces, quisiera también como escuchar a ustedes qué les refiere este término. No es examen, ni hay como término correcto, ¿no? Pero un poco como a qué les refiere este tema de la desinstitucionalización o la desmancomunización, que aparte es como trabalenguas, ¿no? Psiquiátrica. Entonces no sé si alguien nos pudiera como compartir a qué les remonta. También tenga un poco, pero no sé, lo explico desde lo que yo he entendido. ¿Sí? Que en un afán de proteger a las personas con discapacidad, se crearon leyes que ahora nos damos cuenta que en el tema de derechos humanos les está quitando muchas libertades y mucha independencia, y que es necesario que se desinstitucionalice. Exacto. Para poderles ofrecer lo que se les quitó en su momento, que son sus derechos a la independencia y todo en general. No fue correcto, creo que toda esta serie de leyes que se hicieron. Supongo que queremos proteger, pero no creo que haya resultado, y lo estamos viendo. Claro, el tema de la protección es todo un tema. ¿Algo que nos refiera? Pues igual, ¿no? Coincido de que a lo mejor dentro de la historia de las personas con discapacidad, pues eran como recluidas, ¿no? A instituciones que supuestamente eran en pos o en beneficio a estas personas, y se pensaba que estas instituciones podrían lograr como cierto beneficio en cuanto a la independencia de esa persona, pero lo que realmente
pasa es que al ser institutos especializados o únicamente para personas con discapacidad y se llegan a ver como una dependencia, ¿no?, del instituto y la persona, ¿no? Cosa que no beneficia completamente la independencia, ¿no? Entonces creo que al desinstitucionalizar todas estas cosas podría abrir puertas a un panorama más amplio que es pues sí, ¿no?, como enfrentar a las discapacidades de otros puntos de vista sin invadir o sin perjudicar la independencia de lo que es la persona, ¿no? Y es que bueno, en algunos casos muchas personas que tienen todavía discapacidad psicosocial son despojadas de sus bienes, de sus derechos. Entonces, según por el bien de ellas, y entonces, bueno, se veía más antes, ¿no?, que efectivamente las recluían, las declaraban locas por la complicidad de un médico y les quitaban sus bienes. Bueno, pues eso antes se veía, bueno, yo lo vi en las películas de antes, pues ahora también es parte de lo mismo. ¿Sabes qué? Pues es que el paciente está mal, tiene algún problema psiquiátrico, no se medica y por lo tanto no es capaz de hacerse cargo de su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces la familia la quita, los internan porque todavía quitaron muchos, si bien cierto, muchos lugares a donde los recluían, pero ahora hay muchos lugares clandestinos que supuestamente es para el bien de ellos, pero pues no. Y según es para protegerlos, porque los protege la ley, pero no los protege. Todavía no sabemos de qué. Así es. Es un campo de concentración, más bien. Bueno, me remonta al manicomio, ¿no? Manicomio. Bien, existen los manicomios, ¿o sí? No, por eso, pero decía a qué se refería. Entonces, manicomio, manía, ¿no?, lugar donde se concentran las personas que tienen manías. Y viene a mi mente también que en 1910 se fundó la Castañeda, que fue pues como el baluarte, donde se recluía justamente a las personas con algún trastorno psiquiátrico. Se hizo con el fin de celebrar el centenario de la independencia, pero finalmente, bueno, han sido lugares de abusos en el cual los derechos humanos no se respetan. En ese entonces no se hablaba de personas con discapacidad, sino personas enfermas, personas locas o dementes, que era uno de los términos. Yo recuerdo que con Emma empezaba a hablar cuando se habló de la convención, hace 10 años más o menos. Ella fue una de las primeras en hablar justamente de la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, o sea, está ese parteaguas, que las personas tienen derechos, sí, justamente, pero no solamente es ver que tienen los derechos, sino hay que observar si se están respetando en esos lugares que existen. Nosotros en el ámbito donde trabajamos frecuentemente llegan personas buscando un lugar donde poder llevar a su hija. Y señora, pues no hay, realmente no hay, y los que hay son muy caros. Dice, es que deben de pensar en nosotros que no tenemos dinero para poder llevar a nuestras hijas. Entonces, bueno, el tema es amplísimo, y luego desinstitucionalización, sacarlos de la institución, lo contrario. Afortunadamente también en el Hospital Fray Bernardino pues se ha quitado eso, pero todavía hay personas que ahí los dejaron. En el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, pues también en ese lugar, yo ahí hice mis prácticas hace muchísimos años y realmente, bueno, pues están ahí abandonados, y en aquel entonces no se hablaba tanto de los derechos humanos, y estamos hablando de unas 3 décadas. Los albergues, perdón, de tenemos, tenemos varios derechohabientes, sí, en los albergues, en los CAIS Coemanco, Atlapa, Fraternidad Sin Fronteras, y realmente muchas veces las condiciones en las que viven no son las mejores. Por fuera se piensa que es lo adecuado, pero por ejemplo en el Fray Bernardino pues ya no se aceptan a personas durante más de 3 meses, porque antes ahí se abandonaban, daban lugares de dirección falsas, ahí se abandonaban.
Entonces, el tema me parece muy interesante porque hay que sacarlos de ahí, hay que ver que la familia son los principales responsables de esas personas con discapacidad. Y ellos se quieren decir. Sí, bueno, como ven, es como bastante amplio, tiene como muchas aristas y muchas formas de ser visto, ¿no? O sea, desde esta parte histórica y junto con la ley, justamente la falta de razón es como la falta de razón, que aparte de eso nos lleva a una serie de discusiones todavía inconclusas, ¿no? O sea, toda esta parte de la locura, pues bueno, tiene, no necesariamente tiene que ver con una concepción médica, aunque si bien existe, ¿no?, la parte de la concepción médica dada como una enfermedad mental, pero bueno, la locura existe antes de que existiera la medicina incluso, ¿no? Y puede ser abordada la locura incluso desde la filosofía, ¿no? O sea, que tiene una concepción distinta a lo que lo tiene la medicina, por ejemplo, como en una condición de enfermedad. Sin embargo, algo que siempre ha caracterizado a esta población, pues bueno, es como este estigma, que a lo mejor no siempre fue igual en las épocas. Por ahí tenemos algunos textos que nos refieren un poco como la locura en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, con Foucault, que nos da más o menos una idea de quiénes eran estos personajes, ¿no? O sea, que podrían ser personajes que iban desde el ámbito de lo mítico, de lo religioso, de esta parte incluso hasta de bufones, ¿no? Algunas veces, de sabios, ¿no? Otras tantas. Y bueno, ¿cómo ha sido conceptualizado a través de la historia esta condición humana? Que pues bueno, que muchas veces se pone como antagonista, es o razón o locura. Y bueno, eso nos llevaría a discusiones, ¿no? O sea, de dónde está la razón, ¿no? O dónde está la locura. Sin embargo, es un hecho, me parece que hay una condición mental de por medio que ha sido conceptualizada y que esa misma conceptualización, pues bueno, incluso la ha retomado la ley. Para la ley, y con toda una base kantiana de la racionalización y de saber quién se es, ¿no? Es que se ha construido. Entonces, bueno, la ley también le ha adjudicado o no a esta categoría, junto con la sociedad, una serie de estigmas que pueden dividirse como en dos muy claros, ¿no? Que ha sido la incapacidad y la peligrosidad, ¿no? para con esta población. Entonces, la incapacidad, por ejemplo, de querer entender la gravedad de sus actos y que eso, pues, bueno, ha quedado plasmado en las leyes en materia penal, ¿no? O este tema de la peligrosidad, ¿no? Entonces, en aras de esta protección, ¿no? O sea, protección para sí mismo y para los demás, es lo que nos dice muchas veces estos cánones, incluso de la psiquiatría, ciencia que también, si bien ha sido reconocida, también ha sido cuestionada, ¿no? Al grado de que existe, pues bueno, una antipsiquiatría, ¿no? O sea, provista de la misma psiquiatría, desprendida de la misma psiquiatría. Yo tengo una pregunta, hablando de esto de la peligrosidad. Somos servidores públicos y nos comentaba un compañero que él está en atención al público. ¿Cómo reaccionar ante una crisis de un paciente psiquiátrico? Dice, bueno, tenemos población, ellos vienen a pedir un servicio y entonces no siempre la respuesta es como favorable como ellos quisieran, ¿no? Entonces lo que sabemos es no entrar en discusión, ¿no? Pero también, aún así, manteniéndose al margen, a veces los derechohabientes sí caen en este exceso. Entonces,
No sabemos si está medicado o no está medicado, cómo reaccionamos, qué hacemos ante una situación así, ante un derechohabiente está gritando, amenazando, y bueno, pues el servidor público no puede hacer nada, pero tampoco le puede decir que sí al reclamo. Entonces nos dicen, bueno, es que no lo contradigas, no le grites, ¿no? Pero no le puedo decir que sí cuando realmente un incumplimiento que tuvo y por lo tal está afectando a lo económico. Entonces, ese es un poco qué hacemos, ¿no? Porque bueno, primero ya es paciente psiquiátrico, ya estamos como que viene medicado o no viene medicado. Y en cuanto comienza a gritar, se etiqueta, ¿no? No viene medicado, ¿no? Y de verdad sí han perseguido a los compañeros, así perseguido de que bueno, ya tiene que entrar a un área de la persona donde el servidor público, a donde el derechohabiente no entra y no puede entrar porque bueno, pues hay puertas, ¿verdad? Se cierran, no puede entrar y grita, patea puertas y hace destrozos. Entonces sí es un poco, bueno, nosotros hemos tomado cursos y todo esto, pero así como que bien a bien no sabemos qué hacer. Hay una característica que no necesariamente tiene que ser forzosa, ¿no? Muchas veces esta condición mental o la locura en sí es disruptiva. Yo creo que sí habrá que tener un entrenamiento de intervención, ¿no? Para con las personas. Me parece que no estamos preparados para esta intervención y que los medios que muchas veces utilizamos resultan ser altamente punitivos, ¿no? O llegan a ser medios de control o de contención, pues bueno, a base de fármacos o a base de una serie de sujeciones incluso. Hay técnicas, o sea, sí las hay. Sin embargo, yo me atrevería a ver un poquito más allá, porque generalmente esta población viene con una serie de exclusión en la espalda, ¿no? Sí. Y a lo mejor quien está llegando a los servicios, pues muchas veces llega con una serie de exclusiones y de condiciones que incluso pueden agravar su situación, ¿no? O que pueden agudizarla. Entiéndase desde la falta de empleo, desde la falta de entendimiento con la familia, la carga o la dependencia que muchas veces implica esta población, porque al no estar incluidos en la sociedad, pues bueno, viene con una serie de carga que a lo mejor explota, ¿no? En estas condiciones, y que eso agrava en el sentido de decir, ven por qué no pueden estar afuera, porque se ponen así, ¿no? Entonces se ponen locos, y pues cómo nos vamos a tener aquí conviviendo entre nosotros. Sin embargo, muchas veces no vemos, ¿no? Quizá como estos focos de exclusión o esta cadena de exclusión que muchas veces trae la persona y la familia, porque a lo mejor no estoy tan de acuerdo en el hecho de que sea la familia el principal responsable. Sobre la familia está el Estado, ¿no? Y el Estado también tiene la obligación de responder a esta población. Sin embargo, lo que hemos visto un poco a lo largo de los años, pues bueno, es que la manera de respuesta a las necesidades de esta población ha sido justamente la separación, la segregación, la reclusión, el internamiento. Y como parte de un tratamiento, la inserción de los fármacos, que muchas veces, y que incluso desde la parte de la perspectiva de derechos humanos, han sido catalogados como un método de tortura, incluso para la población. Y yo también creo que estamos rebasados y a lo mejor en esta parte de compartir la responsabilidad, algo de lo que hemos observado en este proyecto de desinstitucionalización, que poco a poco les iré comentando, ha sido, por ejemplo, la participación
de las instancias gubernamentales, como la participación, entiéndase como la participación del Estado. Lo que hemos observado es que la desinstitucionalización solamente se ha entendido desde la parte de salud, sin que participen los otros entes, caminando hacia un modelo más social y menos médico, ¿no? O menos medicalizado, que no implica que tengamos que prescindir del modelo médico, ¿no? El modelo médico está ahí, va a estar, pero bueno, hay otros modelos, el modelo social que es más abarcativo, y a lo que me voy a remitir un poco es que nosotros desde el proyecto, hay un proyecto de Open Habitat, donde trabajamos con población en estado de abandono, población que ha estado en situación de calle. Son 7 personas en estado de abandono y 3 personas que sí tienen familia. De hecho, ya tuvieron la oportunidad de ver a Elsa, que vino la vez pasada a comentar un poco de José Carlos, ¿no? Que es una de las personas que está en Open Habitat. Intentamos que el modelo no solamente sea visto desde la parte de salud, ¿no? Sino que, por ejemplo, el tema de vivienda. Es un problema de vivienda, ¿no? El que también tiene esta población. Pero entonces, como los derechos humanos no son uno, sino que van concatenados, pues no podemos hablar exclusivamente de un derecho, ¿no? Exclusivamente, sino que tenemos que hacer un pensamiento un poco más holístico, ¿no? Con la intención de que sea más integral. El hecho de concebir a la persona con discapacidad desde el modelo médico exclusivo es como pensar que lo único que necesitamos todos, ¿no? para vivir es ir al médico. Y tenemos una serie de necesidades que no necesariamente corresponden a ir al médico, ¿no? Tenemos una serie de necesidades de las esferas. Sí, pues los psicólogos no recetan, nos curan con palabras, ¿no? Pues miren, no sé si curamos, pero al menos abrimos dispositivos para la escucha. Y no es lo mismo la situación en un país como el nuestro, o hay una superpotencia de las personas con discapacidad, ¿no? Totalmente. En las superpotencias, pues, tienen derechos, y aquí con este país, miren, no sé qué abandonar está este país. Yo creo que tenemos, de hecho, por ejemplo, Holanda. En Suecia les ponen hasta 5 enfermeras a un discapacitado. Sí, hay una serie de derechos, sin embargo, por ejemplo, tenemos hoy países como Islandia, mismo Holanda, que se ufanan de haber erradicado el síndrome de Down, por ejemplo. Y bueno, ¿qué significa haber erradicado el síndrome de Down? ¿A ustedes que les remite esto de erradicar el síndrome de Down? No se trata de erradicar, sino de... Ok, pero ¿a qué les suena? Pues que ya desapareció, que ya no está. Es eso. Es el control natal, es la eugenesia, ¿no? Y estamos hablando de países civilizados, ¿no? En donde, bueno, hoy es un avance para ellos el hecho de la erradicación de esta población. Entonces, es una condición eugenésica la que estamos viendo, que también es vista como un logro, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos lleva a preguntarnos que no nada más el problema, o ubicar que no nada más el problema es de índole socioeconómico, ¿no? O sea, sí, pero las enfermedades son biopsicosociales. ¿Cómo? Las enfermedades son biopsicosociales. Sí, y que un poco el paradigma que estamos intentando incluir es que la discapacidad está en el entorno y en lo que podamos pensar de estas personas. Y cuando digo estas personas, no es que nosotros, los que todavía no tenemos una deficiencia significativa, porque algunas veces me dicen es que usar lentes es una discapacidad. No es una discapacidad porque es una deficiencia que no me limita la entrada a la universidad, que no me limita, que restrinja mis derechos para poderme casar con alguien, ¿no?
Entonces es una deficiencia que no está todavía convertida en discapacidad, pero a lo mejor que si se acentúa, bueno, puede derivar en una discapacidad, pero no por mi deficiencia, sino por las barreras que me está imponiendo el entorno. ¿Querías decir algo? Sí, ¿yo? Sí. Sí. Lo que pasa es que, como usted mencionaba, o sea, es cierto, no la medicalización no solo es o la salud no es nada más de ir al médico o de que me checo y de que estoy bien o de que esté medicada o no, sino también hay muchas cosas que han desarrollado la enfermedad. Por ejemplo, o sea, si comparamos a Holanda con México, o bueno, Cuba con México, ¿no? O sea, hay diferencias porque en Holanda el servicio de salud no está fragmentado como el de México. El servicio de salud es privado y la gente, aunque gana menos, la gente con el menor salario tiene lo suficiente para satisfacer esa necesidad. Y aquí en México una persona con el salario mínimo, digamos, no. Hay una condición totalmente, un poco para redondear esto que comentas, con la pobreza, ¿no? O sea, sí hay una relación, un ciclo pernicioso entre discapacidad y pobreza. ¿Por qué? Porque la discapacidad empobrece, ¿no? En el sentido de que a la falta de servicios... Es causa y efecto. Tú tienes, exacto, ¿no? O sea, uno tiene que destinar una serie de recursos, también económicos, cuando hay una condición de discapacidad, ¿no? Y la pobreza ocasiona también discapacidad, ¿no? O sea, la desnutrición, los condiciones, factores ambientales, la violencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en condiciones mentales, pues bueno, hoy si hiciéramos un estudio de Tamaulipas, pues bueno, yo creo que veríamos ahí, ¿no? Una serie de condiciones en la población debido al entorno que ha discapacitado, ¿no? El entorno discapacitante que ha generado esta condición en la población. Y bueno, específicamente en la población con discapacidad intelectual, ¿no? Y psicosocial, derivado de una deficiencia neurológica o de lo que se conoce desde la psiquiatría como una enfermedad mental, esta noción de incapacidad ha venido a agudizar la idea proteccionista, pero limitando la voluntad de las personas. Bueno, un poco con esto que les comentaba en cuanto a la irregularidad, en cuanto a la atención de esta población, solamente seguimos, ¿no? Como están instalados en este modelo médico, pensamos que la desinstitucionalización solamente es posible a partir del modelo médico, es decir, que se quiten los hospitales. Sin embargo, esa fórmula ya fue probada en Italia por Basaglia, que fue el promotor de la antipsiquiatría y por lo tanto de la desinstitucionalización, y fue probada también incluso en Estados Unidos, donde era de lo que pasa ahora, por ejemplo, un poco en el FRAI, ¿no? De solamente te recibo a la persona en determinado tiempo, pero ya no hago un internamiento prolongado. Sin embargo, eso, por ejemplo, en Estados Unidos al menos, aumentó el número de homeless, ¿no? De personas sin hogar, porque al cerrar los hospitales que eran donde vivía esta población, pues entonces se incrementa la población en calle, y muchos de ellos incluso son veteranos de guerra, ¿no? Con alguna afectación, pues bueno, por bélica, ¿no? O sea, por lo mismo de esta condición. Entonces, bueno, ¿cuándo sí y cuándo no las instituciones psiquiátricas, ¿no? O sea, sí, ¿cómo? Sí, mejorando los hospitales, ¿no?
pero tendría que ser necesariamente un hospital. Y yo creo que nos faltan todavía como partes de la ecuación, porque los servicios en la comunidad forman o llegan a jugar un papel sumamente importante para esto, ¿no? Comentaba el doctor, ¿no? Bueno, históricamente, por ejemplo, tuvimos aquí la Castañeda, de la cual hoy solo queda una alcantarilla que está ubicada por donde está la unidad Plateros, ¿no? Ahora es lo único, y bueno, es muy curioso que lo que quede sea una alcantarilla, ¿no? Sin embargo, la Castañeda, a pesar de que obedecía en 1910 a un modelo totalmente asilar, ¿no? O sea, derivado de Francia, por toda esta idea del porfiriato, ¿no? Fue un modelo en algún momento que funcionó de manera social y con vinculación con la comunidad. Alberto Carvajal es un psicoanalista que se ha dedicado justamente a historizar, que está en la UAM, Xochimilco, ¿no? Él es el que ha historizado cómo era la relación de la Castañeda, de este manicomio, con la comunidad. Bueno, al día de hoy tenemos todavía archivos. Cristina Rivera Garza, que es otra historiadora, ha escrito, ¿no? También sobre la Castañeda. Tenemos archivos en salud, ¿no? Que nos hablan un poco de las personas que estaban internadas ahí, de este modelo que resultó para Latinoamérica incluso como un referente, ¿no? de modernidad en ese tiempo. Obviamente, pues bueno, se empezó a desvirtuar, ¿no? También el modelo, y en 1968 justamente es cuando desmontan la Castañeda, pero incluso Alberto Carvajal, no recuerdo ahorita el texto, se llama No nací, me despertaron, que es el testimonio de un interno de la Castañeda. Curiosamente, y digo un poco como para ver el trato que se le ha dado a esta población, que si bien ha oscilado entre estos tratos humanos, ¿no? Con la intención de humanizar, con la intención de atender, pero de alguna u otra forma y en algún momento se llegan a desvirtuar también hacia esta reclusión, ¿no? Entonces ha sido como un vaivén en estos modelos que han nacido, pues bueno, con la intención, sí, de la atención a esta población, ¿no? Pero que de alguna u otra forma llegan a desvirtuarse, y yo creo que habrá que hacernos las preguntas, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué se desvirtúa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no hemos alcanzado a hacer o a entender, que al final de cuentas terminamos muchas veces con las mismas fórmulas? Y ahorita les cuento un poco como esta relación entre la Castañeda y el barrio incluso. Pero en 1968, que aparte es un año emblemático, ¿no? para la ciudad, para el país, antes justamente de las Olimpiadas, se organizó la Operación Castañeda, ¿no? Y entonces fue sacar a estos internos, porque ya era el Palacio de Lecumberri, pero ya era como un lugar, ¿no? Donde había explotación, lo que hoy podemos entender como trata, tortura. Entonces, bueno, este lugar que fue referente para la psiquiatría en 1910, ¿no? En 1968 tenía todos estos componentes. Lugares de reclusión para mujeres, bueno, eso sí, la cuestión de la prostitución, ¿no? Droga, etc. Acusaciones falsas y de grupos políticos.
también estos internamientos forzosos, ¿no? de población política, de personas, ¿no? De presos políticos, bueno, derivados también en la Castañeda. Y se organiza, entonces, bueno, imagínense ustedes en 1978, ¿no? Sabemos lo que ocurrió con el ejército, y la Operación Castañeda justamente es una operación organizada por el ejército, ¿no? En este caso, pues bueno, no recuerdo el nombre del general, pero con este mismo contexto sacan a esta población meses antes de las Olimpiadas, y entonces es cuando se hace una reforma psiquiátrica para sacar a esta población y entonces distribuirlos en las granjas, ¿no? En lo que hoy conocemos como las granjas, entre ellas el Sayago, que es un hospital, el Samuel Ramírez, entre otros que aparte estaban rodeando la ciudad, ¿no? Sin embargo, bueno, el hecho de que haya sido una operación militar, ¿no? Muchas de estas personas pues no tenemos o no contamos, no se cuenta con el registro de egreso y el registro de ingreso de esta población. Fue realmente desastroso por lo que comentan, ¿no? Alberto Carvajal es justo quien historiza todo esto, porque las personas realmente estaban arraigadas al manicomio, a pesar de todo lo que existía. Y de hecho en este texto de No nací, me despertaron, es el testimonio de varias personas que después Alberto los busca, que están recluidos o que han pasado toda su vida recluidos. Entonces ellos todavía piensan que están en 1940 y algo, ¿no? 1950 y algo, en fin. Y le dicen, ¿no? Y es el testimonio de las personas, o es a través del testimonio de las personas, de este testimonio que se rescata, que bueno, se da cuenta, ¿no? de esta operación militar. Fue tan desastroso, fue un poco desastroso el traslado, que hubo gente que se aventó de los camiones, ¿no? O sea, realmente, vaya, no fue, digamos, como la mejor forma, ¿no? que en ese momento se tenía. Y bueno, igual, antes de esa época, como por 1930, ¿no? 1940, que bueno, las condiciones de México eran pujantes en esta cuestión como de modernidad, ¿no? Post-revolucionaria, etc. El arraigo de la población tenía una sala de cine en el manicomio, ¿no? Entonces los internos eran quienes proyectaban las películas y la población, ¿no? Para los internos, por un hospital muy grande, o sea, era toda la unidad Plateros, ¿no? Y era un hospital con unos jardines preciosos y una estructura que hoy se los llevaron los de ICA, ¿no? Porque era de vamos a desmontar esta estructura, pero era una estructura bellísima, ¿no? Que incluso la desmontaron piedra por piedra y se la llevaron a un lugar en Mecameca, que hoy pertenece a los Legionarios de Cristo, ¿no? Pero ICA fue los dueños de ICA, ¿no? Fueron quienes desmontaron esta fachada, y bueno, era una fachada preciosa, en unos jardines amplios, y entonces se proyectaban las películas. Como era muy grande, lo que hacían para los empleados del hospital fue hacer una unidad, no toda la unidad Plateros, pero parte de la unidad, o la parte más vieja, ¿no? de la unidad, era para los empleados del hospital, para que pudieran pues bueno, vivir ahí cerca de su fuente de empleo. Y entonces con ellos empezaba, pero los empleados
llegaban a ser una suerte de lazo social, porque bueno, pues los empleados tenían hijos, ¿no? Y los hijos convivían con los internos. Entonces, por ejemplo, por ahí hay un testimonio igual de estos que hace Alberto, de una persona donde que ya es un anciano cuando lo buscan, pero en ese tiempo él era un niño y él era hijo de una empleada del manicomio. Entonces él refiere cómo los internos le ayudaban a hacer su tarea, ¿no? Y cómo, pues bueno, formaba... Es que era su hogar, ¿no? Exacto, y formaba parte, ¿no?, de sí mismo, formaba parte de este entorno, ¿no? Y entonces vemos cómo se entretejen algunas historias que derrumban un poco este mito, ¿no?, de la peligrosidad en cuanto a qué. Y a lo mejor, por eso es como, bueno, a lo mejor sí viene, pero el hecho de ya venir con una etiqueta desde el psiquiátrico es una lápida, es una losa, ¿no? Y entonces la población etiquetada con este mote, todo es derivado y todo se deriva a su condición. Si llora y está triste, es porque está loco. Si está muy eufórico, es porque está loco, ¿no? Si se enoja, es porque está loco. Entonces no se enoja porque porque no le dan un servicio, por las cuestiones que sean, ¿no? Sino se enoja por su condición psiquiátrica. Entonces todos se lo empezamos, ¿no?, como a adjudicar a esta condición sin ver muchas veces el entorno. Un poco lo que les quiero decir es, si en algún momento tuvimos esta historia, con la Castañeda, pues bueno, quizá a lo mejor habrá que ver, ¿no?, indagar quizá un poco para estas condiciones de la desinstitucionalización, de estas fórmulas probadas, qué fue y qué pasó ahí. Un lugar donde había una sala de cine, donde los internos ponían las películas y donde la población iba a ver las películas, ¿no?, que los internos elegían. Quizá a mí me devuelve un poco como la esperanza que la posible solución pueda estar no en pedirles normalidad a la población, que tiene características muy específicas, sino a lo mejor como en moldear las ideas que tenemos de ellos, ¿no? Y un poco como esta inserción en la comunidad, para tejer esta suerte de lazo social. La institución psiquiátrica la tenemos en la cabeza. No es nada más el edificio que congrega a las personas enfermas. Es lo que cada uno de nosotros, lo que la hace posible, es lo que cada uno de nosotros pensamos de esta institución. Entonces, la otra fórmula o la fórmula más recurrente ha sido desmontar estos grandes hospitales, pero que terminan derivando en pequeñas clínicas muchas veces clandestinas, ¿no?, e irregulares, y que no necesariamente tienen que, no nada más tienen que ver con esta población. Entonces nos encontramos con este pensamiento asilar que lo vamos llevando a cabo en diferentes poblaciones. La desventaja en esta población es que es permanente. Cuando los niños están en instituciones, en orfanatos, bueno, hay una finitud hasta los 18 años, ¿no?, y se van. Cuando son los ancianos, pues bueno, igual han pasado su vida no institucionalizados sino que es a partir de tal edad. Sin embargo, en la población con discapacidad intelectual y psicosocial, el internamiento llega a ser de por vida. Y entonces hay ya no hay un retorno a la comunidad, ¿no?, sino que hay un plan siempre, pues bueno, como para tenerlos de este lado. ¿Qué papel juega la sociedad en todo esto? No sé si quieren.
como para hacer un poco o hasta aquí, ¿qué piensan? Como de intentar problematizar justamente la institución psiquiátrica, ¿no? Porque ya hablamos y creo que no hay institución psiquiátrica más representativa que el manicomio, ¿no? Y le podemos llamar así de distintas formas y utilizar muchos cuanto eufemismos se nos ocurra, ¿no? El centros de estimulación, albergue para hablar. A final de cuentas, esta institución sigue siendo, ¿no?, el manicomio en diferentes proporciones. Entonces, ¿qué piensan al respecto hasta aquí? Por ejemplo, yo vivo en la Morelos. En la Morelos, por el alto índice de adicciones, hay muchos pacientes psiquiátricos que, bueno, todos están en condición de calle. Todos están en condición de calle. Entonces, bueno, las instituciones les han ofrecido vivir en albergues, en lugares, pero ellos no quieren porque no quieren cumplir con un reglamento, ¿no? Y no es ni tan estricto, es como que, bueno, vienes, te bañas, te cambias, comes y te puedes ir, porque ya no los pueden retener por lo de los derechos humanos. Entonces, si no se quieren quedar, no los pueden obligar. Entonces, si no se quieren bañar, no los pueden obligar. Entonces les dan comida, pero la mayor parte está en la calle, viven en situación de calle. Entonces los quitan de un lugar y se van a otro, los quitan de otro. O sea, pero ahí todos están ahí en la colonia Morelos. Es impresionante la cantidad de personas que hay. Hablábamos en la ocasión pasada, que antes había muchos niños. Entonces ahora lo que han hecho es convencer a las mamás de no tener a los niños ahí. Y afortunadamente han accedido, ya no se ven niños, pero sí se ven jóvenes, muy jóvenes, ya en estas condiciones por las drogas, así es, y están en estas condiciones, pero entonces ahí se ha tratado de hacer algo, todas las instituciones, pero sí ahí está como el freno de derechos humanos. Si no quiere ir, no se lo pueden dejar. Si no se quiere quedar, no lo pueden proteger. Pero entonces, ¿ahí qué calidad de vida tiene? Entonces dicen, sí, si nos remontamos a cuando estaban en los manicomios, en los psiquiátricos, vemos los de Atlanta, vemos los de CAIS, no están en las mejores condiciones, pero ellos tienen a dónde llegar. Y entonces, esta población, bueno, la de la Morelos, que son que mucho, porque está el Ejército de Salvación también, no quieren, o sea, viven en la calle, viven en estas condiciones y entonces, ¿qué tan malo es que el gobierno se quiera hacer cargo de ellos? Pero que vivan en la calle debe de haber algún motivo que no quieran, ¿no? O sea, algo que yo no sé los está obligando a quedarse mejor en la calle, a ingresar a estos lugares, y habría que investigar qué es eso. No quieren ir a los campos de concentración. Sí, ahorita bueno, ya en estas instituciones tienen la libertad de entrar y salir, no están recluidos. Solamente pueden entrar a la mañana. Así es, y les dan terapias, o sea, está abierta el psicólogo, hacemos terapias, trabajo social, pero no quieren. A descifrar el cerebro le faltan varios milenios para descifrar el cerebro, es un infinito. Sí, entonces luego, yo trabajo en el DIF, la gente me pregunta, la comunidad, ¿por qué el DIF no hace algo por ellos? Entonces, ya les explico esta situación, sí hay, pero ellos no quieren, y se les proporciona la ayuda. Entonces, cuando hay se les da comida caliente, se les da cobija, se les da ropa, pero aún así ellos se van y no se quedan, porque hay muchos, no sé quién no conozca la Morelos, que ya cuando están en un lugar, están en otro, ¿vale? Luego que cuando trabajaba en Apac, abrimos un centro en peluqueros, entonces sí, ubico bastante bien a Morelos. Realmente era una cárcel. Nosotros también tuve oportunidad de acudir a ese lugar
y se veía cómo habían cortado los barrotes para las crujías. Ahí se quedaron las personas, las camas seguían siendo de cemento y todo, y ahí dormían. Ya los quitaron y ahora están allá por cerca del reclusorio de Benito, se llama Albergue Plaza del Estudiante, que era originalmente. Justamente por la carga social que tiene. En el ámbito médico, por ejemplo, al lado de esto mismo, el término de demencias ya se está dejando de usar, porque ahora, de acuerdo al DSM-5, que es de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana de las Enfermedades Mentales, ya dice, este término ya es inadecuado, y ahora la nueva nomenclatura es deterioro cognitivo mayor. Es la misma sintomatología, solamente le ha cambiado de nombre, pero justamente como para quitar eso, seguramente a los más jóvenes le va a tocar ya escuchar con más frecuencia deterioro cognitivo mayor y ya no el de demencias. La clasificación igual ha cambiado. Entonces, bueno, de alguna manera igual es interdisciplinario el que todas las disciplinas del saber tienen que intervenir justamente para ir tratando de dejar esos estigmas. Porque escuchar la palabra es un demente, bueno, sí tiene una afectación, pero a veces los estereotipos, los estigmas que nos creamos justamente a veces de esa falta de información o lo que sabemos, pero que a veces no es lo más correcto, pues justamente nos lleva a pensar en que pueden ser personas que no se pueden controlar, pero pues no necesariamente. Y bueno, a lo mejor a mí me hace pensar un poco en esta problemática de por qué no van a los albergues. A mí me parece que en la calle, aunque nos parezca irreal, pero hay un sentido de comunidad y de pertenencia, incluso hasta de camaradería, que no sé si necesariamente se encuentra en los albergues. Y no sé si necesariamente les tenga que, como la responsabilidad exclusivamente a ellos. Un poco a lo que voy es las concepciones que tenemos de esta población que generalmente es señalada, criminalizada, ¿no? Y que bueno, algo ha de hablar, no de ellos, o sea, de ellos también. Pero también el hecho de pensar ciertas cosas del otro, pues denota algo de nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, yo comentaba un poco antes de que era la llamada. A mí me cuestiona la comunidad, ¿no? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen ustedes como BIF con esta población? ¿Qué hacen las instituciones? Entonces, pues las instituciones sí hacen. Pero bueno, sí, cada uno de ellos tendrá su historia de vida. Pero yo he visto que, bueno, los quitan debajo de los puentes y van y se cambian a otro, los quitan de otro lugar y van y... O sea, siempre van a encontrar un lugar. Siempre van a encontrar un lugar. Entonces, sí, entonces pues están en la calle, están dispuestos a todos, a que los atropellen, porque se pasan las calles así, muy tranquilos, a que los atropellen. Y bueno, ahí qué tan bueno o qué tan malo es la ley, ¿no? Si tener un derecho, hacer valer el derecho. Por ejemplo, la mamá dice, bueno, sí es mi hija, pero ya está grande. Y si no se quiere regresar a la casa, pues no. Dice, yo no quiero tener problemas con la ley. Y entonces la deja. Tu pregunta era sobre qué hacer como sociedad. Entonces, claro, ahí también es ciertamente una necesidad de intervenir, ¿no es cierto? Si están en la calle, nos queremos mover, pero no podemos porque estamos muy derechos. Entonces, pero ahí sí demanda, por un lado, esfuerzos creativos de parte de la sociedad, de parte del gobierno, de poder acercarse a ellos, ¿no? O sea, no sé, desde bibliotecas itinerantes para ellos, temporales, o servicios de salud también temporales. Y también decirle del Estado también hacerlo. O sea, si nos acercamos a ellos, no necesariamente ellos tienen que ir, sino nosotros nos acercamos, ¿no? Desde el Estado podemos decir eso. Lo digo porque yo también he sido servidor público, ¿no? Entonces, a veces también yo digo, yo del Estado puedo hacer o hago esto, ¿no?
Pero la contraparte de no intervenir es también los efectos negativos de intervenir, ¿no? No sé cuál ha sido la motivación de cerrar la Castañeda. No sé si hubo una motivación de no estar recluidos, pero el ejemplo que mencionaron sobre Estados Unidos, que cerraron ciertos lugares y ahora están en la calle, y porque hay también condiciones de pobreza, hay un efecto negativo ahí, y luego el Estado, ¿qué hizo a partir de eso, ¿no? O sea, de repente por un discurso pro derechos humanos se hace algo, pero luego no se está muy atento a las consecuencias o los eventuales efectos negativos, ¿no? Que también habría que ir inventando o generando ideas. En todo caso, esto de desinstitucionalizar, entiendo yo, o sea, lo veo como que todavía es un proceso abierto y que hay que seguir viendo cuáles serían las soluciones. No sé si son las que funcionan en Dinamarca, pero ¿qué puede funcionar ya sea en una ciudad grande como Ciudad de México o en un lugar pequeño? No, pues se cerraron porque se comprobó que hicieron un experimento que se comprobó que la salud mental no existe. A una persona normalmente le hormonas y aplícale bullying, se juega, entonces el manicomio ya no funciona. La gente, la persona más normal, las estamos organizaciones públicas. Sí, entonces esta parte de instituciones son las instituciones psicológicas, si están las organizaciones ocultas. Yo creo que también lleva a que las familias, como las personas que nos dicen, las abandonan. Porque dicen, bueno, es que el gobierno, ¿por qué no piensa en mí? ¿Por qué cerró esa institución, no? Si ahora que yo la necesito, pues ya no hay. Y a las que encuentro tengo que pagar. Entonces, o me quedo a cuidar a mi hija y descuido a la otra porque no tengo dinero, ¿o qué hago? Entonces, dice, es que es a lo que lleva el gobierno, es a lo que nos lleva el gobierno a abandonar a las familias, a la familia irnos, y muchas veces es lo que hacen, ¿no? Los abandonan y se van, entonces pues más gente en la calle. Entonces es así como difícil, ¿no? Quitamos las instituciones y si la familia no puede, o quiero pero no puedo, ¿cómo le hace? Bueno, es que también pienso a lo mejor en instituciones más dinámicas, o no sé, en donde, por ejemplo, no por ir en un albergue o ir a un psiquiátrico ya eres un loco o eres un adolescente con problemas. Sí, porque, o sea, me imagino que tú como adolescente, pues si vas a un albergue, pues ya a lo mejor tus padres te dicen, no, pues es que tienes problemas, por eso vas ahí, ¿no? Y en cambio tú estás con tus padres y te la pasas bien, ¿no? La vives bien, ¿no? Aunque sea, pues, en una mala vida, pero pues que la vives bien, ¿no? Por eso prefieres mejor estar con tus cuates, que a lo mejor son una influencia, que estar en un albergue, ¿no? Para que la gente te señaliza o te catalogue o te etiquete, ¿no? Creo que tenemos que tener como de alguna manera una institución que no etiquete o que no haga ver en la sociedad una visión negativa de la población que tiene, ¿no? No sé, es como muy difícil esta idea, pero yo creo que es a donde debería de ir, ¿no? Un instituto que no puede, ya eres un loco, eres un niño problema o un discapacitado, ¿no? Tal vez, porque justamente creo que las etiquetas son las que marca de alguna manera la forma en la que tratamos a las personas, ¿no? Vemos a lo mejor, bueno, me ha tocado, ¿no? Yo, dentro de donde yo laboro, pues a mí no me interesa saber qué discapacidad tiene el chico, ¿no? Simplemente es trabajar con lo que él puede aprender y con lo que él puede lograr, ¿no? O sea, yo no voy con él y le hago como una entrevista clínica para, pues, saber su discapacidad, eso realmente no me interesa, ¿no? Me interesa más saber qué puede lograr, ¿no? Cuáles son sus capacidades y hasta dónde lo puedo maximizar esas capacidades, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? A lo mejor y atraigo no sé cómo explicarlo, pero creo que
justamente como decías, ¿no? Es como ir a la población en vez de que la población venga hacia ti, ¿no? En vez de decir, no, pues esta población es para mí, ¿no? Las personas con discapacidad o los adolescentes con problemas vienen hacia mí, ¿no? Sino más bien yo acercarme a esta población y de alguna manera dinamizar, ¿no? Con proyectos, bibliotecas, programas culturales, ¿no? Que tal vez desvíen de alguna manera esa atención a lo mejor ya al consumo de drogas o cosas así, a otra actividad recreativa, ¿no? Que les logre satisfacer, a lo mejor algún deporte, pintura, no sé, algo más, algo que les llene, ¿no? Como que cambiar esta perspectiva creo que es importante, ¿no? Ya no estar en un modelo de etiquetas de voy a atraer a esta población porque esa es la etiqueta que yo le doy y la misma sociedad ve esa etiqueta, ¿no? Entonces es como un problema que se va, que es cíclico, ¿no? Por lo menos desde yo lo veo. Perdón, recuérdame de nuevo tu nombre. Natalie. Ok. Natalie, ¿qué quieres comentar? Bueno, yo llevo en la licenciatura, llevé en la licenciatura Psicología Social 1 y 2. Entonces, en una de esas materias, el maestro nos mandó precisamente a acercarnos a hablar con este tipo de personas. No lo voy a negar, yo al principio dije, ay, no, pero bueno, yo así, y sola, porque me mandaron con otra yo quedé en equipo con otra persona, pero pues no fue, y yo tenía que entregar la tarea. Y entonces pues yo dije, pues en el nombre de Dios o de quien sea, pues ahora ahí voy. Y me fui ahí a Colegio Militar. Hay una persona que vende sus tortas ahí. Y me dice, no, espérate aquí. Dice, porque le expliqué toda mi Rosa de Guadalupe que tenía que hacer. Entonces me dijo, no, espérate de aquí, no te muevas. Te voy a invitar a un café y se van a acercar a ti. Pero yo te voy a tocar la mano cuando te diga con quién. Porque pues como que hasta él sabía como que con quién sí, como que con quién no. Entonces yo dije, no, pues me acerqué al lugar correcto. Bueno, entonces yo entrevisté a 2 personas, una pareja. Y pues de hecho hasta le dijimos al maestro, ¿no? Pues entonces si nosotros vamos a hacer eso, entonces usted también, profe, ¿no? Pues, discúlpeme, pero pues la verdad, ¿no? Porque pues no es cualquier cosa. Y bueno, yo ahorita concluyo, y bueno, en esa clase concluimos muchas cosas, pues que ahorita también se están perdiendo o que ya se han perdido. Bueno, entonces yo platicando con esas personas les pregunté que bueno, si no tenían familia o si ya la habían perdido o si así, ¿por qué no se esforzaban por pagar una renta? O si no se querían ir a un albergue o así, ¿no? Porque yo les dije, no, pues yo rento, la verdad es que a veces no tengo ni para comer, pero yo pago mi renta. Y yo mientras tenga ahí en mi casa, yo me puedo aventar de panza si quiero, y si quiero no levanto, si quiero hago mi quehacer. Dice, sí, pero es que de comer nosotros podemos ir aquí a la Santa María, a la Ribera, a una panadería, y ahí toda la merma nosotros comemos el pastel, no sé qué, y no nos cuesta nada. Ah, bueno, oye, pero ¿no crees que se exponen? Bueno, yo pregunto, ¿no crees que se exponen ahí en el metro cuando se quedan ahí a dormir? No, pues sí, luego la gente es así, dice, pues sí, dice, pues ya está, los han intentado quemar así, acostados así, encobijados, ¿no? Por diversión, no sé qué, digo, no, pues no. Dice, sí, de hecho, por defender a mi pareja, me dieron 4 puñaladas, y una me estaban ahorcando aquí, pero me llegaron a defender otras 2. Ah, bueno, entonces, incluso yo salí a decir, porque la mujer me había dicho que la habían violado, pero me lo dio a entender como que había sido apenas, o sea, ayer, por ejemplo. Yo ya estaba, de verdad, yo entre mí dije, ay, yo, si les ofrezco mi casa, aunque sean más allá afuera en el patio, hay que se duerman, pero, ay no, pero la verdad, sinceramente, entre mí yo dije, yo no alcanzo a ver, si me hacen algo, bueno, que me roben, pues casi no tengo nada, y pues yo lo puedo volver a comprar, no hay problema, pero ¿y si me matan o algo?
No, y luego si que pues, traen chinchas o algo, y yo pues sin ver cómo, no, pues me voy a andar rascando por todos lados o qué. Y pues les dije que les ofrecía, que yo les ponía para uno que les prestaba dinero. Y decían que sí, que a veces sí trabajaban y todo y no sé qué, bueno, ya no. Después mi maestro, bueno, cada quien habló de quien entrevistó, y mi maestro dijo que él entrevistó a una que le decían la muñequita o algo así, precisamente cerca de la plaza del estudiante o de la casa del estudiante, acá por Miscalco. Es atrás de donde está la escuela de los ciegos. Entonces le decía, oye, ¿y tú cuando te bañas del diario? Y que ella le dijo, sí, que no me ves, que hasta estoy bien arreglada, bien pintadita y no sé qué. Y dice el maestro que pues la persona pues, sí olía a algo así, ¿no? Ajá. Pero ella, que le decía, oye, ¿y no te gustaría tener una casa? O así, dice, es que yo no sé por qué la gente se esfuerza tanto y trabaja para tener una casa, si de todas maneras la va a perder o de todas maneras se va a morir. Yo misma le puedo decir que no tuve el suficiente valor como para ir a acercarme, sinceramente, porque por un lado sentía feo y decía, híjole, me gustaría ayudar, pero no sé cómo, ¿no? Y por otro lado decía, no, que pasen algo, ¿no? Es que pues, ahora ya ni sabes, ¿no? Entonces, pues, en ese tipo de cosas, ahora, aquí hay otro detalle que es eso, ¿no? De que, pues, ¿para qué me esfuerzo si lo puedo obtener? No sé si con la conmiseración, o no sé, a lo mejor por la mala, pero como que dicen, pues aquí en la calle no pago renta, ¿para qué voy a pagar renta en otro lado? O aquí en la calle pasa alguien y a lo mejor me avienta una torta, o me drogo y ya se me pasa el hambre, no sé. Yo siento que por ejemplo, otra gran institución es la familia, y también si desde la familia son la misma familia, pues es violenta, o por ejemplo, aunque la mamá y el papá trabajen, de repente dicen, órale, vámonos al parque, ¿no? Que sean las 6 de la tarde, pues vamos. Es muy diferente a que en tu familia, bueno, por ejemplo, a mí me levanten y órale, hija de no sé quién, órale, vete a trabajar ahorita en la escuela, ya se te hizo tarde, ¿qué no vas a hacer? Pues no, es que hoy entro tarde. Pues no me importa, vete temprano, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿no? Porque simplemente ese tejido se va mal haciendo, o se va haciendo bien, ¿no? Entonces siento que se ha perdido mucho de eso. Porque también hay otra cosa y pues yo no he querido hacerlo, pero pues, alguna vez lo hice o lo he hecho, pero yo tengo conocidos que sí se agarran mucho de su discapacidad para decir, ay no, es que porque no me saludaste me discriminaste y ahora te demando. O no, es que no, porque es que la fila está hasta allá y ya llevamos aquí 1 hora formados, amiga, y nos van a cobrar 8 pesos de pasaje y no, pero es que yo soy una persona con discapacidad y no lo digo yo, lo dice la ley. Sí, pero ¿qué crees? Yo le dije y se enojó conmigo esa chica, esa señora, porque le dije, sí, pero también tenemos obligaciones y además tenemos la preferencia en lugares públicos o en el transporte del gobierno, no en el particular, porque el particular si quiere no te cobra y si quiere pues ni modo, es su trabajo y también te tiene que cobrar. Entonces, pues yo digo que también a veces es eso que hay muchos extremos, se van. Y la sociedad también, por ejemplo, en la biblioteca, dice entrada libre y cuando narran las películas para los ciegos y las débiles visuales y todo, y entra gente que con sus niños y todo, y los dejan entrar. Pero yo nunca he sabido o he escuchado que permitan entrar a los indigentes que están allá afuera a escuchar la película y que les den unas palomitas. De verdad, nunca, ¿eh? Entonces, yo digo que también la sociedad hemos, como lo mencionó ahorita, que dijo que este señor, cuando era niño, hasta los mismos internos le ayudaban a hacer su tarea.
yo siento que hemos perdido también eso, porque también me puede servir la persona de ahí. ¿Qué tal que el día que yo paso por la colonia Morelos tengo que pasar a las 11 de la noche para el metro o agarrar el último metro a salir? Y la gente de ahí me dice, no, tú pásale, a ti nadie te hace nada, aquí nosotros te cuidamos. También, entonces eso también se ha roto mucho. Sí, pero un poco es como estas concepciones, no te preocupes, estas concepciones sociales, ¿no? Un poco esta cuestión como de la creatividad, hasta dónde hemos hecho, qué pensamos que nos corresponde hacer o qué pensamos que pues, ni nos corresponde hacer nada, ¿no? En lo absoluto. La situación de la creatividad puesta un poco como en otra perspectiva de cómo hacer las cosas. Muchas veces cuando dicen, bueno, medir la discapacidad se ha medido en leve, profunda, moderada, ¿no? Pero con en esta nueva perspectiva, medir la discapacidad es medir cuántas limitaciones tienes en lo social, ¿no? A cuánto no accedes. Eso es medir la discapacidad. Del otro lado estaríamos midiendo la deficiencia. También se vale y desde ahí se ha hecho mucho. Pero si realmente con un modelo social queremos medir el nivel de discapacidad de una persona, tenemos que medir a cuántos servicios accede o no esa población debido a su deficiencia. Un poco como para ir cerrando, el proyecto en el que nosotros estamos trabajando ahorita tiene la intención de beneficiar a 10 personas, ya les comentaba, 7 en estado de abandono, por lo que hemos ya comentado, la pobreza, la dificultad de la familia, o incluso muchas veces es población que a lo mejor se salió de su casa, ¿no? Y que no han, porque no hacemos un cruce de datos y que a lo mejor alguna de esa población pudiera estar reportada como desaparecida, ¿no? Y que a lo mejor no sé, porque no hacemos, por ejemplo, un cruce de datos entre estos albergues, ¿no? Y la población que está reportada como desaparecida, por ejemplo. Entonces, pues bueno, este ejercicio condensa las historias de muchas personas. Historias desde una mujer, por ejemplo, que un poco como los casos o esta exposición de casos es con la idea de recoger, ¿no? Parte de lo que hemos hablado. Recuerdo, por ejemplo, mucho una mamá que es esta misma persona, de estas 3 familias que hoy están apostándole a este proyecto, que pues cuenta con los suficientes medios económicos. Su hijo tiene autismo, sin embargo la convivencia se trastornó, porque lo que se trastorna muchas veces es el día a día y es la falta de apoyos. Y ponerse un calcetín, ¿no? O ponerle un calcetín a la persona es una lucha campal, ¿no? Por ejemplo. Comer con la persona, no trastorna el día, ¿no? Y entonces nosotros estamos regidos por una serie de rituales que a final de cuentas son los que conforman y dan la estructura a nuestro día. Estas personas no, y eso nos viene como un poco también a destantear a nosotros, ¿no? Es como... pero pues así es, y muchas veces así es su condición. Y a lo mejor sí, pudiera, no quiere decir que no tengan que entrar a lo mejor a un cierto tipo de comportamiento, pero no necesariamente eso se cumple. Y lo peor es que cuando no se cumple se es severamente castigado por ello, a través de la cuestión de la segregación y de la exclusión, en el sentido de decir, si no te portas igual que nosotros, ¿no? Entonces no perteneces aquí.
El problema no es que no se porte igual, sino el problema es la sanción punitiva, social, que a veces hacemos hacia esta población. Entonces, bueno, se trastornó este día a día y tuvo la necesidad de internar a su hijo. Estos lugares se convierten muchas veces, y estos albergues, que insisto, porque el albergue pierde su dimensión o su función de albergue, porque el albergue es temporal, ¿no? Y tal lo vemos, por ejemplo, con las personas damnificadas del sismo, ¿no? Hoy resulta inconcebible que esas personas que perdieron su casa sigan viviendo en un albergue. Entonces, ¿por qué naturalizamos la idea que para unos sí es el albergue y para otros no es el albergue, ¿no? Porque en la población con discapacidad psicosocial, sobre todo, naturalizamos la idea que su lugar es un albergue, pero nos parece inconcebible que las personas que viven, y no estoy diciendo no, entonces sí que vivan en un albergue, no, la idea es que la intención o lo que buscamos con el proyecto de OPEC es que domestiquemos, y esto viene un poco como a la idea incluso de reivindicación de lo doméstico, ¿no? ¿Qué implica lo doméstico? O sea, bueno, la manera de ir borrando muchas veces la institución es a medida de que haya posibilidad de la creación de una casa. En estos lugares se borra la individualidad, se pervierten al momento de que no hay un retorno, insisto, ¿no? A la familia, a la sociedad, a la comunidad. Y entonces se empiezan a ser lugares de encierro permanente, donde se vuelven una industria, en el sentido de decir, porque cada ingreso de cada persona significa un ingreso económico para la gente. Y atentar contra estos espacios, ¿no? Muchas veces es atentar contra esos intereses económicos, porque son de donde se mantienen, es decir, de la reclusión, ¿no? O de la detención de esta persona. Creando aldeas, y las aldeas salen muy caras, y entonces toda la responsabilidad, ¿no? Nosotros en la sociedad tenemos una serie de necesidades que vamos cubriendo en diferentes espacios, ¿no? En lo laboral, en lo recreativo, en lo familiar, en lo personal, en lo individual, en lo colectivo, etc. Pero vamos mutando, incluso lo podemos ver hoy. Bueno, hoy ustedes todos tuvimos que venir, trasladarnos, ¿no? A este espacio que tiene un contexto, y después de aquí habitamos de alguna u otra forma los espacios. Cuando se habita exclusivamente un solo espacio, es cuando estamos hablando de exclusión y de confinación y de esta institución total, que muchas veces lo que hace es homologar. Lo que hace rico, ¿no? La convivencia es la posibilidad de diferenciarnos, y eso se pierde en estos lugares. Se pierde al momento de, por ejemplo, todos visten igual, generalmente con harapos, el mismo corte de cabello, todos desayunan a la misma hora, todos comen lo mismo. No hay posibilidad de diferenciación. Ahí es cuando está la institución, y pueden ustedes consultar un texto que ahorita se me viene a la mente de Goffman, ¿no? Que es La institución total, que nos habla justamente de este sentido de institución, de todas las repercusiones que tiene esta cuestión de la institucionalización. Los procesos, digamos que un poco más exitosos, y hasta ahorita donde vamos, que es justamente una discusión inacabada, ¿no? O sea, todavía apenas estamos como intentando explorar otras cosas, tiene que ver mucho la comunidad. Si la comunidad no se involucra, en el sentido, por ejemplo, en otro país,
todo un proyecto, por ejemplo, de rehabilitación comunitaria, ¿no? O sea, la habilitación a partir del entorno. Bueno, son espacios hogareños donde si hay hogar, ¿no? Es porque hay diferencia. Y a partir de ahí se organiza una dinámica, a partir de la diferencia. En las instituciones totales no. En las instituciones, insisto, ¿no? En esto todos hacen lo mismo siempre. Y se detiene el tiempo y es como entrar en una gelatina, ¿no? Donde todo es pesado, todo es denso. O sea, imagínense ustedes estar aquí, ¿no? En este mismo espacio todo el tiempo sin tener una actividad de por medio. Es enloquecedor. O sea, ¿puedo comentar algo sí, rapidísimo? No sé si saben, leí un artículo, pero no tengo todos los datos, de un edificio en el centro que expropió el gobierno, que era donde se trata de niñas, y lo construyeron, lo dejaron así como muy bonito, cuartitos pequeños, y para las personas en situación de indigencia. Y ahora las personas pensaron que a lo mejor era un proyecto que no iba a tener éxito y resultó muy exitoso. Y entonces lo que yo quiero pensar es que la gente busca su privacidad, su independencia, porque si finalmente están en un edificio pero no están revueltos, cada quien cierra su puerta y hace lo que quiere adentro. Y ha funcionado bien. Ese retorno a lo que hoy a nosotros nos parece muy normal, porque lo tenemos todo el tiempo. Tenemos todo el tiempo la posibilidad de diferenciarme, ¿no? Aunque viva sola, pero tengo un espacio que habitar, un microespacio que es mío, a diferencia de las instituciones. Entonces, si eso nos ha configurado, ¿no? Y eso nos ha dado una cierta estructura, a como sea, de poder convivir con el otro, y podemos hacer una diferencia entre el espacio público y el espacio privado. Bueno, algo quizá, ¿no? Pudiéramos hacer con esta población, ¿no? Para justamente esta diferencia, porque en lo que las personas de calle, ¿no? O en situación de calle, es todo esto público, sin posibilidad quizá, ¿no? De conceptualizar lo privado en una condición, y digo quizá, no lo sé, porque, bueno, y si vive en la calle, bueno, o sea, vaya, es algo complejo, ¿no? Que me parece que no tiene una solución pronta o una explicación incluso. No conozco tanto, ¿no? De esa población, pero sí veo cómo están como borrados esos límites, ¿no? Porque la vida de la población con discapacidad intelectual en reclusión solamente sucede en lo privado y nunca hay una posibilidad hacia lo público. Y entonces eso hace que los que estamos afuera ni idea tengamos, ¿no? O medio conceptualicemos de saber qué es lo que pasa adentro. Justamente en 17, en un certificado de discapacidad, en esta condición de teorizar, ¿no? Y un poco academizar todas estas cuestiones de la institucionalización, les invitaba a no nada más pensar estos espacios, acudamos a estos espacios, ¿no? Echémosle luz un poco sobre qué es lo que pasa en esos espacios que tan herméticamente siempre están cerrados. Y bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no? ¿A quién le corresponde? ¿En qué medida nos corresponde tender los puentes? ¿No? O sea, hacia dónde en este proyecto justo, ¿no? De construyendo puentes, ¿no? Que bueno, fue el más, después del TEC y después de eso creo que no era como tan oportuno el nombre, pero en ese sentido creo que es como esta intención, ¿no? O sea, construir ese puente entre el adentro y el afuera. Cuando solamente hay un adentro, no podemos visibilizar un afuera, y me parece que cuando solamente hay un afuera, tampoco logramos introyectar, ¿no? Tampoco logramos conocer un sentido de intimidad, de individualidad, de independencia, etc. A mí me parece
que si esos espacios nos han configurado de alguna forma y entramos y salimos, ¿no? O sea, de nuestros espacios tenemos esa posibilidad y algo vamos recogiendo, ¿no? O sea, cuando salimos de ese espacio y lo llevamos a nuestros espacios privados y después ese espacio privado en algo se reconfigura y sale de nuevo al espacio público, bueno, ¿qué se está intentando hacer como en esta parte de la desinstitucionalización? Bueno, uno, pensar que no necesariamente le corresponde al sistema de salud, ¿no? Como les digo, también es un problema donde vivienda, toda la parte de desarrollo social, empleo, cultura, educación, o sea, ¿dónde están todas esas? Porque me queda claro dónde está el DIF y me queda claro dónde está el SAT, pero ¿y los demás? O sea, ¿no? Habrá que convocarlos porque también es algo, pues bueno, que corresponde, o sea, no son población, en términos de ideas, no es una población aparte, ¿no? Aunque así sea conceptualizada. La otra es el papel o las figuras, la creación de nuevas figuras. Tenemos que pensar, hay una figura, por ejemplo, del acompañamiento terapéutico, que incluso vamos a tener el próximo 24 de julio en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Viene un acompañante terapéutico de Argentina. Vamos a tener un breve encuentro ahorita de 1 a 3 de la tarde aproximadamente con él, para que nos cuente cuál es su función. Su función es como una especie de prótesis social, ¿no? Que le explica a la persona. Por ejemplo, bueno, hay chicos que entran y son disruptivos, insisto, y a lo mejor entran y gritan y aletean, ¿no? O sea, se dan vueltas, etc. Y bueno, la compañía de alguien, o sea, algo que puede resultarnos tan elemental a veces, ¿no? O que hasta a veces como que decimos no, y que también se vale, ¿no? Pero esta cuestión como de la compañía resulta un elemento preponderante para hacer ese lazo social. Entonces, si este chico no a función de sombra, o sea, no a medida de sombra, ¿no? En la cuestión como del cuidado y la anulación, y entonces yo voy y te normalizo, y simplemente es de, bueno, si llega y el chico tiene que dar 3 vueltas para sentarse en la silla, o sea, a lo mejor alguien, otra figura nos puede explicar que si no hace eso, pues no se puede sentar, ¿no? O sea, y que así es, ¿no? O sea, que esa es su condición de persona. Entonces, bueno, el acompañamiento terapéutico en otros espacios, incluyendo los jurídicos, ha tenido una relevancia como una figura, ¿no? Unida o aledaña para la persona con discapacidad como una forma de asistencia. La discapacidad también nos viene a decir la interdependencia que tenemos también unos con otros y que no necesariamente somos tan autónomos y tan independientes como decimos, como nos han hecho creer que somos. O sea, necesitamos siempre de otras personas, ¿no? Y esta figura y la construcción un poco de los sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo a partir de la multidisciplina, ¿no? ¿Quién se encarga? El psicólogo quizá como de la persona en una condición de proximidad, ¿no? El cuidador, ¿no? El acompañante, la parte terapéutica, pero también quién incide en el entorno. Bueno, trabajo social incide en el entorno. Entonces, trabajo social nos ayuda a sensibilizar los espacios, a comentarnos y decir, mira, si viene este chico y da 3 vueltas, no te asustes, así es, ¿no? Déjalo que se dé 3 vueltas para que se pueda sentar, porque pues así se siente, ¿no? O sea, es un ritual que tiene, ¿no? Y que no le hace nada, no le hace daño a nadie. Yo creo que a medida de que podamos ver esas condiciones, nos damos cuenta también de nuestras propias condiciones, ¿no? Que no necesariamente corresponden siempre a una norma, pero que bueno, somos un poco más dóciles para entrar en esas normas. Son como algunas de las figuras que estamos intentando ensayar en este espacio justo de Open Hábitat, a la par y unido como a la cuestión legal. Se conformó una organización exclusiva de personas con discapacidad intelectual y psicosocial que se llama Utopía,
que está por discutirse en la Suprema Corte de Justicia, no sé, yo creo que 3 meses, ¿no? 4, no lo sé, donde le solicitamos al notario 3 cosas. Uno, bueno, está constituida primero por personas con discapacidad motriz y personas con discapacidad intelectual y psicosocial. La intención es mostrar que cuando hablamos de discapacidad no necesariamente hablamos de sillas de ruedas, ¿no? Sino que hay todo un crisol en la condición de esta población, pero que también comparten características generalmente sociales y si no bien físicas, ¿no? Sí, pues un gay sigue siendo parte de la sociedad, sigue siendo ser social. Una persona con discapacidad sigue siendo parte de ser social. Una persona morena sigue siendo ser social. El Estado debe atenderles porque son seres sociales. Tiene la obligación de atenderles. Justamente esta organización lo que busca es el reconocimiento jurídico de esta población a pesar de sus condiciones mentales. Le solicitamos al notario, porque ahí entra en pugna con el tema de la capacidad jurídica, ¿no? Esa capacidad de representarse por sí mismo ante la ley, y que generalmente la ley dice que para que se presenten ante ella necesita ser a través de un otro, por eso es la interdicción, o sea, es ¿no? Alguien que hable por mí, a través de la tutela. Nosotros desde la clínica jurídica, unido a este proyecto, lo que intentamos es buscar otras figuras que no sea esta cuestión de tutelaje de hablar a través del otro, ¿no? Sino que sea la persona que hable por sí misma, y si le cuesta trabajo, pues entonces nosotros esperamos un poco, ¿no? O sea, que también pueda hablar, pero aparte le damos las herramientas suficientes para que pueda hacerlo. Cuando fuimos al notario, bueno, el notario se negó a reconocer que estaba asociando a personas con discapacidad intelectual, porque si lo hubieran reconocido, bueno, lo podía reconocer con la perspectiva de la convención, pero entra en pugna con el Código Civil, ¿no? O sea, en donde dice que estas personas son incapaces. Entonces tenía que reconocer que estaba constituyendo a incapaces, y eso va en contra de la ley. Bueno, de esa pugna es justamente de la que nosotros nos agarramos para poder evidenciar ese trato desigual. Al notario se le pedían 3 cosas. Uno, que reconociera que las personas que estaban frente a él eran personas con discapacidad intelectual, ¿no? O sea, las personas con discapacidad motriz no tenían esa problemática, pero las personas con discapacidad intelectual sí. 2, que reconociera los apoyos de estas personas con discapacidad intelectual, ¿no? Los apoyos que las mismas personas habían elegido. Y 3, que todo ese legajo críptico con el que se maneja la parte legal lo desglosara e hiciera una versión de lectura fácil como ejemplo de acceso, ¿no? A la información. O sea, hacer estas adecuaciones y estos ajustes que se supone nosotros, los normales, somos los que podemos hacer. Deberían de hacer porque yo no entiendo nada de eso. Bueno, esas cosas se negaron, ¿no? Porque la ley no lo permite, no lo contempla, no lo dice. Y bueno, eso obligó a hacer este litigio que está pronto a discutirse, ¿no? Y lo que se va a discutir es justamente si las personas tienen o no la capacidad de poderse asociar. Entonces, la intención con esto es que la ley reconozca que las personas pueden hablar por sí mismas, ¿no? Y que con una serie de apoyos, pues bueno, pueden celebrar estos actos jurídicos que si se le pregunta. Y aquí, por ejemplo, con el hijo de Elsa, que es uno de los que forma parte de esta organización, cuando yo le dije, es que los jueces, y con esto ya termino un poco, ¿no? Para un poco como pensar en esas dificultades que tenemos nosotros, cuando yo le expliqué esto, él dice que aparte que él fue con los diputados. Bueno, o sea, ubica el notario con los diputados, entonces, bueno, no es el único que no sabe la división de poderes, o sea, ese no es el problema, ¿no? Él sabe que fue a un lugar a constituir su organización, etc. Pero cuando yo le pregunté, le dije, bueno, más bien le dije, es que
el juez, ¿no?, piensa que tú no puedes hacer tu organización porque no entiendes. Lo que él me contestó fue, bueno, si no entiendo, pues que me explique, ¿no? Entonces, ahí se los dejo, ¿no? Esa es la incapacidad de la población con discapacidad. Algo que quieran comentar ya en una persona que habla dialecto, que son de la Asociación MICAF, ¿es una persona con discapacidad intelectual? No. Es lengua. Ajá. Sí. Se ha catalogado esto como cultural, ¿no? Las cuestiones. Tiene que haber una condición física de por medio. O sea, el término que nos propone la convención es que la discapacidad es un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción entre las barreras del entorno y las deficiencias de la persona. Entonces, bueno, una persona indígena no puede tener discapacidad al momento de que pueda tener una deficiencia, pero por sí mismo la condición de indígena no es una deficiencia. Y tampoco tienen derechos. Hablar de patria es hablar de derechos, libertades e igualdades. Son extranjeros en su propia patria. Ahí ya hablaríamos justo de esas condiciones de igualdad. Sí, y lo que comentas al último tiene que ver con la CIF, con la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y los aspectos relacionados con la salud. Justamente viendo que esa deficiencia se refiere a la deficiencia física, a la deficiencia psicológica, o mental, intelectual y las sensoriales. Pero ya ese es como que el modelo social. La discapacidad se activa a partir de la presencia de estas deficiencias con las barreras que impone el entorno, ¿no? O sea, ¿por qué eres así? O sea, es un reclamo, ¿no? Esa es la discapacidad, un rechazo, un reclamo directo a la condición, entre comillas, poco común, ¿no?, o anormal en las personas por un cierto tiempo, porque bueno, las personas, por ejemplo, de talla baja, ¿no?, lo comentábamos que las personas de talla baja nos dicen a las personas que no somos de talla baja los temporales que funcionan. Entonces, pues bueno. O actualmente sin discapacidad. Actualmente sin discapacidad. Actualmente a lo mejor sin deficiencia significativa, porque eso no quiere decir que nos bordaron una mano. Los pies en la tierra, porque vamos por la vida pensando que están ellos y estamos nosotros. Que estamos bordados a todos. Sí, no necesariamente. Yo también quería comentar algo cuando tocaste lo de reclusión. La UNAM, la Escuela Nacional de Trabajo Social, sacó una revista que parece un libro, que es Discapacidad, justamente. Y habla, a mí me gusta mucho, ahí vienen de varias perspectivas, pero viene una que me anuncio siempre, porque se llama la historia de las discriminaciones acumuladas. Y entonces habla de las mujeres en reclusión que tienen una discapacidad, ahora están discriminadas en ese video, porque es mujer y porque está en reclusión. Entonces está muy interesante, ojalá y también lo pueda conseguir. Un libro que conozco. Sí, son una serie de condiciones, ¿no?, que van justamente limitando algunas de las condiciones de discapacidad y otras, bueno, por estos factores sociales, políticos, en fin, hacia la población. Sí, la sociedad, también la judicial, bueno, o sea, todos los entes que conllevan pues, a la discapacidad, en mayor o menor grado, logran responder o logran adecuarse a las personas. Estaremos diciendo que ya no habría discapacidad, sino que algún tipo de deficiencia. Y tendría, sí, claro, ¿no? O sea, puede haber la presencia de una deficiencia y no necesariamente una discapacidad, ¿no? Obviamente, en el modelo donde nos convoca, el modelo social donde nos convoca, pues bueno, es justamente hacer toda esta serie de adecuaciones, que bueno, es ahí donde se supone que podríamos hacer esta diferencia. La incapacidad del entorno, de la sociedad, para adaptarnos a ellos y no que ellos se adapten a las condiciones. Y que sea mutuo, ¿no? O sea, puede haber pero me parece que todavía no encontramos ese punto de convergencia, pero en eso estamos. Pues muchísimas gracias.